Le financió la vida por 5 años. 5 años perdidos, y él aún quería más. Lo que ella no sabía era que en su cena de aniversario él revelaría una verdad tan absurda como cruel. Quería casarse, sí, pero solo si tenían una relación abierta. Debía haber sabido que algo andaba mal cuando pidió el vino más caro del menú sin siquiera mirarme. Pero estaba demasiado ocupada con mis nervios, con la esperanza que esta noche fuera diferente. 5 años juntos y allí estábamos, en ese restaurante ridículamente elegante, con velas, cubiertos impecables y meseros en smoking. Mi mejor amiga me había escrito 3 veces ese día preguntando si creía que hoy sería la noche. Me había comprado un vestido nuevo, pasado horas arreglándome, practicado mi cara de sorpresa frente al espejo, un gesto que ahora me parecía humillante. El restaurante no mostraba precios. Cada detalle estaba pensado para impresionar. Yo misma había hecho la reserva semanas antes, después de que él mencionara querer un lugar especial por nuestro aniversario. Especial significaba caro, y yo nunca me había molestado por eso, pero ahora entendía que era solo una pieza del problema que aún no veía. Cuando retiraron la entrada, él tomó mi mano. Mi corazón se detuvo. 5 años apoyándolo, admirándolo, pagando mientras él encontraba su camino. Pensé en el anillo que había visto en su computadora y en mi felicidad ingenua. Quiso casarse conmigo, pero primero necesitaba una relación abierta. Cada palabra era un golpe, un idioma que mi mente no podía procesar. Mientras él hablaba de límites y experiencias, yo observaba desde fuera mi propio mundo inclinándose. Lo que debería haber hecho era lanzarle el vino, salir, bloquearlo para siempre. Lo que hice fue decir que estaba bien. Sonreí, mentí, mientras dentro de mí contaba cada cena, cada gasto, cada ilusión rota. 5 años construyendo su ego, solo para descubrir que había creado un monstruo que creyó su propio cuento. El resto de la cena fue surrealista. Él parecía completamente feliz, hablando sin cesar de lo madura y evolucionada que era nuestra relación, de cómo esto probaba que éramos diferentes a otras parejas, de lo afortunado que era de tener a alguien tan comprensiva como yo. Asentí, sonreí, tomé notas mentales mientras trataba de terminar mi salmón, que casi no podía tragar. Cada bocado se sentía como un acto mecánico, mi mente demasiado ocupada en registrar cada gesto, cada palabra que confirmaba la locura de la situación. Al llegar a casa, fui directamente a mi laptop mientras él se duchaba. Creé una carpeta nueva llamada documentación y comencé a subir fotos de todos los recibos, estados de cuenta, cargos de restaurantes, tiendas de ropa, el viaje a la costa donde pagué absolutamente todo. Mis manos temblaban, pero lo hice. Una parte de mí sabía que todo eso sería necesario más adelante. A la mañana siguiente, lo encontré ya despierto, descargando apps de citas, mostrando su perfil y preguntando si sus fotos eran suficientemente buenas. Asentí, reconociendo que técnicamente lucía bien, ignorando que llevaba 3 años pagando su membresía de gimnasio. En pocos días su confianza explotó, compró un guardarropa entero nuevo, cargado a tarjetas al límite, y se paseaba mostrándome cada match como un trofeo, presumiendo mensajes que solo decían hola. Empecé a ir a un taller de cerámica, algo que siempre quise hacer. Mientras él regresaba temprano de sus citas, yo moldeaba barro, escuchaba a la instructora, disfrutaba de conversaciones genuinas con el instructor del gimnasio, aprendía, reía, me fortalecía. Cada pequeño interés mío, cada pregunta sincera, cada logro mío se sentía revolucionario. Mientras tanto, él estaba frenético, obsesionado con cada mensaje, cada reacción en apps de citas, sin darse cuenta de que yo había dejado de ser su soporte emocional y su cajero automático. Por primera vez en 5 años, yo existía para mí misma. Una noche llegué a casa después de mi clase de cerámica y lo encontré tirado en el sillón, a oscuras, mirando el techo. Su voz estaba cortante cuando preguntó por mi clase, como si buscara una respuesta que justificara su malestar. Le conté sobre el florero en el que trabajaba, sobre el grupo de principiantes, sobre los chicos en la clase, y sentí algo moverse dentro de mí. Después de 5 años apoyándolo, después de todo lo que había hecho por él, se atrevía a preguntarme si estaba viendo a alguien. La audacia me hizo reír. Le expliqué que solo hablaba con el instructor, un hombre, sobre libros, nada más, y lo vi luchando por encontrar su derecho a enfadarse sin parecer un hipócrita, eligiendo un silencio resentido que era peor. A la mañana siguiente tomé café con el instructor después del gimnasio. Pagó ambos cafés sin hacerlo raro, escuchó mis palabras, recordó detalles que mencioné, no habló solo de sí mismo. Esa noche, al mencionarlo casualmente, él lanzó su teléfono contra la pared. No podía articularlo sin admitir su hipocresía, así que se encerró furioso,
azotando la puerta. Vi su teléfono en el piso, desbloqueado, con un chat guardado como la rubia, mensajes que contaban cada desastre, cada excusa, cada intento fallido de manipular. Leí un mensaje de una mujer que había tenido 3 citas. Señalaba exactamente lo que yo no había visto en 5 años, describía cómo él saboteaba la relación mientras culpaba a su pareja. Cada mensaje era un espejo de lo que había permitido que se convirtiera, un hombre egoísta, convencido de que el mundo le debía algo, que yo había alimentado con 5 años de elogios, pagos y permisividad. Dejé el teléfono sobre la mesa, mi mente reelaborando todo, comprendiendo que cada apoyo había sido una forma de permitir que su ego creciera hasta volverse peligroso. Fui al departamento de mi mejor amiga y le mostré todo, mensajes, recibos, estados de cuenta, cada documento que había ido guardando en silencio durante años, cada prueba de lo que había dado sin recibir nada a cambio. Ella preparó té para ambas, aunque ninguna lo tomara, solo para tener algo que hacer con las manos mientras revisábamos todo en su laptop. Abrimos una hoja de cálculo y empezamos a sumar. 18 meses pagando su mitad completa del alquiler, otro año pagando el 75% porque se estaba recuperando. Cada número me golpeaba en el estómago, 13,400 pesos solo en alquiler. Luego sumamos cenas, ropa, vacaciones, seguro de auto, cuentas del teléfono, depósito de seguridad, muebles. Al final la cifra alcanzó 32,150 pesos, calculada 2 veces. Me volteó la laptop y vi cómo los números se mezclaban, como podrían haber sido préstamos estudiantiles, viajes, proyectos propios. Mi amiga me apretó la mano y dijo que había creado un monstruo. Tenía razón. Lo hice por amor, pensando que ayudaba. Admitirlo significaba aceptar que había perdido 5 años, que me había mentido a mí misma tanto como a él. Que empezaba de cero a los 32 con nada más que una hoja de cálculo y 32,000 pesos que jamás recuperaría. Pasaron 3 semanas de limbo, él seguía con citas desastrosas, yo con cerámica y gimnasio, y la tensión era asfixiante. Una mañana lo encontré serio en la cocina, como si fuera la víctima. Me sorprendió mi calma mientras servía café, cansada pero firme. Me dijo que quería cerrar la relación abierta y comprometerse de nuevo, como si me hiciera un favor. Pero yo ya había visto lo que significaba normal, pagar todo, alimentar su ego, conformarme con migajas. Le confesé que aceptar su propuesta había sido mi error y que esta vez sería diferente, que él me escucharía. Por un instante pareció asustado, los ojos abiertos como platos, pero rápidamente su rostro se endureció, levantando la muralla defensiva que siempre usaba. Respiré profundo, sintiendo que ese era el momento en que quemaba todo lo que había construido durante 5 años. Le confesé que lo había mentido sobre casi todo lo que importaba, sobre su desempeño en la cama, que en realidad era mediocre, sobre su trabajo, que no podía mantener un empleo, sobre su atractivo para otras mujeres, que no eran rendidas por él como él creía. Le dije que había inflado su ego tanto que terminó creyendo su propia mentira y que, con esa confianza, decidió que yo no era suficiente y necesitaba explorar otras opciones antes de comprometerse. Me levanté con calma mientras él permanecía paralizado, incapaz de procesar que la persona que él creía ser había sido inventada por mí. Le mostré los recibos, los estados de cuenta, la documentación que comprobaba que había gastado $32,000 en él durante 5 años en renta, comida, ropa, vacaciones, su auto. Esa cifra lo detuvo. Le expliqué con firmeza que tenía 45 días para salir del departamento, que debía devolver $5,000 en cuotas y que ya no era mi problema a dónde iría. Se fue esa misma tarde a casa de un amigo, mientras yo cambiaba las cerraduras, sintiendo por primera vez en años que podía respirar. 3 días después, llegó el acuerdo formal a su dirección temporal, redactado por el primo abogado de mi amiga, estableciendo todo claramente, sin margen para que volviera. Su respuesta llegó por correo electrónico, un documento de 3 páginas lleno de reclamos sobre manipulación emocional, abuso financiero y cómo yo supuestamente había destruido su autoestima a propósito. El primo abogado lo leyó y confirmó que era útil, que estaba admitiendo que había vivido en mi departamento y dependido de mi apoyo económico, y me aconsejó guardarlo. Poco después apareció en mi trabajo, entrando al lobby a la hora del almuerzo gritando mi nombre. Yo estaba en mi escritorio en el 4º piso, escuchando cómo los guardias y mi jefa intentaban contenerlo mientras un grupo de compañeros observaba. Su desesperación era casi cómica, pero yo solo sentía incredulidad y cansancio. Le dije que no le debía nada, que se fuera, y lo escoltaron afuera mientras gritaba insultos y trataba de soltarse. Mi jefa me llamó para asegurarse de que estuviera segura y me recomendó emitir una prohibición formal. Esa noche me quedé en casa de mi amiga, y a las 2 de la mañana sonó el intercomunicador de su edificio. Había presionado todos los botones del lobby, negándose a irse.
y mi amiga grabó 3 minutos de video que serían útiles para una orden de restricción. Las compañías de tarjeta de crédito comenzaron a llamarme porque él me había puesto como contacto de emergencia, pero les mostré documentación que probaba nuestras finanzas separadas. La mediación profesional se realizó 2 semanas después con documentación clara. Él debía $32,000, ofrecía aceptar $5,000 a pagarse en 20 meses. Él firmó con manos temblorosas y yo no sentí absolutamente nada. 5 meses después, estaba en mi departamento y apenas me reconocía a mí misma. Había pintado todas las paredes, donado o vendido todo lo que me recordaba a él, comprado muebles nuevos con mi propio dinero, elegidos por mí, no por sus gustos. Las piezas de cerámica de mis clases ocupaban repisas flotantes que había instalado yo misma, imperfectas pero llenas de personalidad. 2 meses antes había recibido la promoción que me habían negado 3 veces mientras estaba con él, un aumento del 60%, un rol de liderazgo y mi propio equipo. Mi jefa me dijo que había florecido, que los últimos años había estado distraída. Los pagos de él llegaban puntuales cada mes, $250, y documentarlos ya no me provocaba nada. Solo eran datos, prueba de que aquel capítulo estaba cerrado. Mis clases de cerámica se habían convertido en pasión, y el gimnasio en rutina. Había bajado 15 libras sin proponérmelo, simplemente porque el estrés se había ido y tenía tiempo para mí. El instructor se interesaba genuinamente por mí, pagaba sin transacciones, escuchaba y recordaba detalles de lo que contaba. 3 meses después, lo vi en el supermercado, más delgado, ojeroso, con ropa desgastada, sosteniendo una canastilla mínima. Nos miramos como un duelo del viejo oeste, y cada músculo de mi cuerpo se tensó. Quiso hablar de cierre, de culpas, de mi responsabilidad, pero yo simplemente dije que estaba bien, que entendía que él no asumía su propia vida, saqué mi teléfono y le advertí que llamaría a la policía si no se iba. Lo hizo, dejando la canastilla atrás, los hombros encorvados como si cargara un viento que solo él sentía. Esa noche mi teléfono sonó con un número desconocido y, aunque casi no contesté, algo me hizo hacerlo. Era su madre. Me dijo que él estaba viviendo con ellos otra vez, que había perdido su trabajo hace un mes y que no estaba bien, que solo hablaba de mí y de cómo todo salió mal, y que quizá quería intentar arreglar las cosas. Le respondí que eso no iba a pasar, que su hijo era un adulto que había tomado decisiones propias y que yo lo había apoyado económica y emocionalmente durante 5 años. Que cuando eso no fue suficiente, pidió una relación abierta antes de siquiera considerar casarse conmigo, y que yo no había destruido nada, él lo había hecho. Hubo un silencio largo y finalmente me dijo que él nunca le había contado lo financiero ni cuánto había pagado yo. Colgamos y me senté en el sofá, rodeada de mis piezas de cerámica, redecorado, iluminadas por la luz de la tarde, y no sentí culpa alguna. Quizá era frialdad o protección de mí misma, pero se sentía como progreso. 7 meses después, mientras preparaba una pequeña cena en casa, el timbre sonó aplastante, como si alguien cargara todo su peso sobre él. A través de la mirilla lo vi, ebrio, balanceándose, con flores marchitas, camisa mal abrochada y mechones de cabello cortados a medias. Gritaba que teníamos que hablar, que no podía ignorarlo para siempre. Tomé el teléfono y llamé al 911, explicando que estaba intoxicado y negándose a irse. Lloraba afuera, sollozos jadeantes que tal vez me habrían roto el corazón meses atrás. Mi amiga filmaba, 2 amigas más miraban petrificadas. Gritaba sobre cómo yo le había quitado todo, confianza, familia, trabajo, 5 años de vida y solo le había devuelto mentiras. El vecino del departamento se salió en mi defensa, explicando que la policía venía en camino. Él no se fue, golpeaba la puerta y seguía gritando sobre manipulación, uso, destrucción y cómo yo había arruinado su mundo. Cuando la policía llegó 6 minutos después, los conté uno por uno, lo vi desmoronarse aún más, intentando justificar su presencia como si todo fuera un malentendido. Lo alejaron de mi puerta, tomaron nuestras declaraciones y le hicieron una advertencia formal. Si regresaba, tendría motivos suficientes para solicitar una orden de restricción. Lo escoltaron hasta su auto, mal estacionado en un carril de emergencia, y esperaron a que pidiera un taxi antes de dejarlo ir. Cuando por fin se fueron, cerré la puerta, aseguré la cadena y me quedé quieta, respirando lentamente, dejando que mi cuerpo reconociera que ya estaba a salvo. Mis amigas observaban en silencio, esperando alguna reacción que nunca llegó. Lo único que sentía era alivio, una ligereza inesperada, casi desconcertante. Ya no estaba atada a su caos ni cargaba el peso de sus emociones, decisiones o fracasos. Solo era responsable de mí. Esa noche cenamos, brindamos y reímos, y por primera vez en mucho tiempo mi mente no se desgastó tratando de sostener a alguien más. 3 semanas después,
El noveno pago seguía atrasado cuando llegó su correo electrónico, largo y desordenado, lleno de excusas. Quería reunirse para renegociar porque ya no podía pagar. Consulté a la prima abogada y confirmé lo evidente: buscaba que le perdonara la deuda. Decidí verlo una última vez, en un lugar público, solo para dejar los límites definitivos. Llegué temprano a la cafetería y me aferré a un café tibio hasta que apareció, irreconocible, demacrado, hundido, con ropa barata y ojos vacíos. Se sentó frente a mí, temblando, y expuso su miseria como si su derrumbe fuera una consecuencia directa de mis decisiones. En su voz quebrada, en su insistencia por culparme, quedó claro el verdadero motivo de aquel encuentro. Cuando la policía llegó 6 minutos después, lo vi derrumbarse aún más mientras los oficiales lo alejaban de mi puerta y tomaban nuestras declaraciones. Le dieron una advertencia formal y lo escoltaron hasta su auto mal estacionado, esperando a que pidiera un taxi antes de dejarlo ir. Cuando cerré la puerta y aseguré la cadena, me quedé quieta, respirando, sintiendo solo alivio. No tristeza ni rabia, alivio puro de ya no cargar con su caos ni con sus emociones. Esa noche cenamos, bebimos vino y reímos, y por primera vez en mucho tiempo no gasté energía preocupándome por alguien más. 3 semanas después, el noveno pago seguía atrasado cuando llegó su correo electrónico, desordenado y lleno de excusas. Quería renegociar porque ya no podía cumplir el acuerdo. Mi prima abogada fue clara: buscaba que le perdonara la deuda. Aún así, acepté verlo una última vez, en un lugar público, para dejar los límites definidos. Llegué temprano y esperé con un café tibio hasta que apareció, irreconocible, consumido, con la mirada vacía. Se sentó frente a mí temblando y desplegó su miseria como si todo su derrumbe fuese consecuencia directa de mis decisiones. En el fondo, su intención era evidente desde el momento en que abrió la boca. Sentí como todo colapsaba a mi alrededor mientras escuchaba su desesperación y sus reproches. Durante 5 años había sido su sostén, su red, su muro invisible que lo mantenía a salvo de sus propias decisiones, y ahora me acusaba de robarle su vida, de humillarlo, de destruirlo. Dejé la taza cuidadosamente y me obligué a mantener la calma mientras él se agitaba, intentando descargar sobre mí cada fracaso, cada decepción, como si yo fuera la causa de todo. Lo vi girar en espiral, perdiendo coherencia, atrapado en su propia frustración, mientras yo permanecía firme. La verdad era que le había mostrado mi honestidad, y él la había tomado como ataque en lugar de advertencia. Había sostenido financieramente la relación, sí, pero lo hice por amor y confianza, no para controlarlo. 5 años de gastos, de paciencia y cuidado, que él interpretaba como manipulación. Su ira aumentaba, su incredulidad se transformaba en duelo, y mientras la escena se desarrollaba entre miradas ajenas y teléfonos grabando, comprendí que no necesitaba justificarme ni disculparme. No cedería, no renunciaría a los límites que habían tardado años en establecerse. El pago llegó exactamente 24 horas después, y con él, la certeza de que finalmente había cerrado ese capítulo sin culpas, sin resentimientos, solo con la claridad de haberme defendido a mí misma. 1 año después de aquella cena de aniversario, me encontraba frente a la junta directiva presentando un proyecto en el que había trabajado 8 meses. Una iniciativa de transformación digital que optimizaría 3 departamentos, ahorraría cerca de $200,000 al año y abriría la puerta a nuevos mercados. Había practicado cada palabra en mi apartamento, ajustado cada diapositiva hasta que fuera perfecta, y cuando hablé, mis manos no temblaron. No había duda, ni miedo, solo seguridad en cada frase, firmeza en cada gesto. El silencio tras terminar fue eterno, hasta que los aplausos rompieron la tensión y la CEO me anunció que se crearía un puesto gerencial para mí, directora de innovación digital. Llamé a mi mejor amiga desde el carro y lloré con alivio, lágrimas de lo logré que me drenaron todo el peso de años de incertidumbre. Ese fin de semana, en la pequeña exhibición comunitaria de cerámica, vi cómo mis piezas imperfectas eran apreciadas y reconocidas, y entonces apareció su madre, tímida, con flores en la mano. Se disculpó por todo lo que había ocurrido, por no haber visto antes lo que realmente pasaba con su hijo, y me contó que él estaba en terapia, dando pasos pequeños para arreglarse. Al mirar mis fotos antiguas y ese álbum olvidado, solo sentí compasión por la chica que fui, comprendiendo que había amado con lo que sabía y que ahora podía hacerlo mejor, por mí y para mí. Cerré el álbum y lo guardé de nuevo en la caja, no para esconderlo ni para olvidarlo, sino porque ya no necesitaba verlo. La historia que contaba ya no era mía. Ahora escribía otra, una en la que yo era el personaje principal, no un papel secundario en la narrativa de alguien más. Mi teléfono vibraba constantemente, mensajes de amigos organizando la cena de la próxima semana, el instructor del gimnasio enviándome un artículo divertido sobre fallos en cerámica.
Mi jefe reaccionando a la presentación con emojis de fuego y un simple la rompiste. Toda esa gente que me veía como realmente era, no como yo había fingido ser. Abrí mi laptop y empecé a mirar anuncios de departamentos. Este lugar había sido suficiente para recuperarme, pero ya estaba lista para algo propio, elegido por mí, un espacio con buena luz para mis piezas, tal vez un balcón para tomar café por la mañana. Un lugar que reflejara quién era ahora, sin la energía de nadie más en los rincones. El instructor y yo nos movíamos con calma, sin prisas, sin presiones, solo compartiendo momentos reales. Recordé hace un año, cuando dije que sí a alguien que pedía probar otras opciones, y entendí cuánto valía. No eran solo $32,000 ni 5 años, siempre había sido suficiente. Esa noche me senté en el balcón, miré la ciudad y sentí una paz verdadera, simple y completa.